Cuidado, precaución, mucha atención. Hebreos 3, 12 al 14, que estuvimos estudiando la semana pasada, dice: tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras dure ese hoy, para que la seducción del pecado no endurezca vuestras conciencias, porque hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Cuidado, precaución, mucha atención. Padre Santo, te pido que nos ayudes a estar atentos a tu voz. Padre, que nos ayudes a comprender lo que tu palabra nos quiere enseñar hoy. Que podamos, Señor, ser hijos tuyos fieles a lo que tu palabra dicta. Padre, que estemos siempre pendientes de lo que es tu voluntad para cada una de nuestras vidas y para esta tu iglesia. Habla, oh Señor, queremos escuchar tu dulce voz. En el soberano nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador de nuestras vidas. Amén y amén. Te invito a abrir tu Biblia en Hebreos 4. Vamos a estar estudiando el capítulo de Hebreos 4 este domingo. Un capítulo bastante interesante. Ojo, cabe recalcar que el tema continúa en el 5, pero hoy llegaremos únicamente hasta el final del 4. En tu casa puedes continuar estudiando la Biblia, puedes por supuesto ir apuntando tus preguntas, puedes también apuntar tus observaciones, porque es un libro muy rico y muy interesante de estudiar, así que no dejemos de estudiar su palabra. Y dice Hebreos 4 del 1 al 5, por eso, mientras la promesa de entrar en el reposo de Dios aún permanece, debemos tener cuidado, no sea que alguno de vosotros se quede sin entrar. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, porque no se adhirieron por la fe a aquellos que sí la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, conforme a lo que Dios dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues es cierto, en cierto lugar de las Escrituras se dice del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y nuevamente dice en el mismo texto: no entrarán en mi reposo. Es un poco quizás interesante y desde luego extraño si no estuviste el domingo pasado, que estuvimos estudiando el capítulo 3 del libro de los Hebreos, recordando que el libro de los Hebreos nos presenta a Cristo Jesús como el supremo, el máximo, el superior en todo. Y en el capítulo 3 empieza a hablar del descanso, de esta promesa que Él le dio a su pueblo, el pueblo de Israel, que tras haber sido sacado de tierra de Egipto, pues iban directos a la tierra prometida. Pero endurecieron su corazón, dice su palabra, y lo leeremos a continuación, y no quisieron escuchar lo que el Señor les había dicho, que les había dicho: yo te llevaré, te introduciré en una tierra en la que fluye leche y miel. Él no les dijo: tendrás que pelear, tendrás que conquistar, tendrás que armarte, tendrás que formar una milicia, tendrás que sitiar el sitio. No, Él les dijo: vais a entrar a esta tierra porque yo os introduciré a esta tierra prometida, así como os prometí que os sacaría de Egipto, y sin siquiera tocar un arma habéis salido de Egipto en la muestra de mi poder. Es lo que el Señor les estaba diciendo. Pero en Hebreos 3 del 7 al 11 vemos que dice lo siguiente respecto a esta generación que se levantó. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan con su mente extraviada y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira, el pueblo de Dios había visto milagro tras milagro, maravilla tras maravilla, y durante toda una generación pudieron andar en el desierto sin falta de hambre, de comida y sin falta de bebida. Pero es que ya su salida, y te invito a leer Éxodo si así lo deseas en tu semana durante este tiempo, para que puedas también ver lo que el Señor hizo. Y lo normal es que digamos, es que si yo hubiese visto lo que ellos vieron, en mi corazón nunca habría habido dudas. Pero aquí hay una advertencia. Una advertencia que no es solamente para el pueblo de Israel, sino una advertencia que es para nosotros también. Cuidado, precaución, pon mucha atención. Y es lo que hemos leído antes. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Cuidado, prestad atención. Estemos, como se dice, ¿no?, al loro, atentos, siempre vigilantes. Eso se dice en el 3:12, pero es que se vuelve a decir en el 4. Debemos tener cuidado. ¿Lo encuentras en tu Biblia? ¿Lo has podido notar? Mientras la promesa de entrar en el reposo de Dios aún permanece, debemos tener cuidado. No sea que alguno de vosotros se quede sin entrar. Y es que el pueblo de Israel, durante toda esa generación, se quedó sin entrar en el reposo prometido por Dios, en la tierra que Él les había dado, regalado. Como Él había dicho, habitaréis en lugares que vosotros no construisteis y os alimentaréis con aquello que no plantasteis. Él les había dado todo cuanto necesitaban. Pero cuando llegaron aquellos espías que fueron a ver la tierra que el Señor les había dicho que era suya, dudaron. ¡Ay, gigantes!, dijeron. Mira, el Señor nos manda a estar alerta, a estar con un gran temor, porque la incertidumbre, la duda y la incredulidad no son de aquellos que nos llamamos sus hijos. Él ha preparado un descanso para su pueblo, la salvación necesitada por la humanidad. Ya lo ha preparado. Y así como Israel no tenía que luchar por ello, nosotros tampoco podemos ni debemos luchar para ganar nuestra salvación. Pero no todo aquel que vive tranquilo goza del descanso que el Señor ha preparado. Para gozar del descanso de Dios es necesario creer en Jesucristo, porque Él es garantía absoluta de la salvación de nuestras almas. Muchas personas viven pensando que la religiosidad, que la bondad, que el compañerismo humano serán suficientes para entrar en el descanso de Dios. Pero esto es estéril para la salvación. No hay nada que yo pueda hacer para ganar mi salvación. Hemos dicho antes que la Biblia es muy clara, todos somos pecadores. ¿No me crees? Bueno, no hace falta que levantemos la mano, aunque ya te digo yo que todos la levantaríamos, pero ¿cuántos de aquí no hemos mentido alguna vez? No levantes la mano, porque todos lo haríamos, todos hemos mentido, y el que diga que no ha mentido, estoy seguro que está mintiendo. ¿O quién quizás no ha robado? Esto, hay alguno que siempre me dice, yo nunca he robado. Bueno, puedes robar el tiempo, por ejemplo, que es dejar de considerar a la otra persona el valor de su tiempo. O bueno, yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo estaba en el colegio, estaba muy de moda unas pulseritas que todo niño quería y tenía. Yo nunca supe dónde se compraban, porque me las regalaba. Mira, esta te gusta, toma, para ti. Pero no había el típico listillo que decía, oye, ¿me la prestas? Y ese prestar se convertía en, ¿me lo prestas por un día?
o 2, o 3, o nunca te las he devuelto. Eso es robar. A conciencia o no, es robar. Y tan grave es robar 1 céntimo como 1 millón o 1 billón. Y por último lugar, te puedo dar una tercera prueba. ¿Cuántos de aquí no hemos adulterado o fornicado? Y aquí es cuando, no, esto sí que no, yo siempre he sido fiel, Bueno, es que el Señor, Cristo, nos enseñó que aquel que mira con lujuria a la mujer de su hermano o al hombre, porque también las mujeres pueden caer en esto, ya lo ha hecho en su corazón. Y por lo tanto ya es un fornicario o un adúltero en su corazón. En otras palabras, no se salva nadie. Seamos totalmente sinceros, no se salva nadie. Entonces, en un instante hemos visto que somos mentirosos, ladrones y fornicarios. De manera que yo te pregunto, ¿qué persona, por religiosa que sea, si es mentirosa, ladrona y fornicaria, por bondadosa que sea, si es mentirosa, ladrona y fornicaria, o por mucho compañerismo humano, aunque haya ido, por ejemplo, a Valencia a ayudar con todo esto, y que está bien hacerlo, no estoy despreciando esto, pero por mucho compañerismo humano, aunque es ladrona, mentirosa y fornicaria, puede ganar su salvación. No hay manera que podamos ganar nuestra salvación. Nuestras obras son estériles para ello. Y muchos viven confiando en que yo es que soy una buena persona, aunque sea un mentiroso, fornicario y un ladrón. Y ese no es el descanso que el Señor nos enseña en su palabra. Muchos otros piensan que por decir que son cristianos o por creer que Dios existe, pues ya pueden gozar de la redención divina. Pero olvidan que esto tampoco es suficiente. Entonces es normal preguntarnos, ¿qué es necesario pues para ganar la salvación, el descanso de Dios? Porque aquí nos dice, debemos tener cuidado, no sea que alguno de vosotros se quede sin entrar. Pero es que ¿quién puede entrar al descanso de Dios? Bueno, interesante notar lo que dice también a continuación. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cómo a quiénes? Como al pueblo de Israel que estaba en el desierto, que habían ya conocido que el Señor les habría prometido un descanso. Y ante estas buenas noticias, ¿qué les ocurrió? Pues que no las creyeron. También a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Pero a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, porque no se adhirieron por la fe a aquellos que sí la oyeron. Y esta palabra adhirieron, creo que Reina Valera, si mal no recuerdo, dice identificaron, del 60, es unificarse en un todo, hacerse un uno. Es cuando algo está tan unido que ya no se puede distinguir cuándo empieza algo y cuándo termina lo otro. Ya dejan de ser dos para ser una unidad. Esa unión perfecta, exacta, una adherencia absoluta y total. Y los que se quedan atrás, los que no entran en el reposo de Dios, son los que no se identificaron, los que no se adhirieron, los que no se hicieron uno por la fe con la obediencia a Dios. Es lo que el libro de los Hebreos nos enseña, que no es suficiente con ser una buena persona, que no es suficiente con decir soy cristiano, no es suficiente con decir yo creo que Dios existe. No, creer en Dios es algo que nos mueve a la acción, que transforma todo nuestro ser y que da a luz obras de obediencia y de justicia. Esta salvación es tan real en nuestras vidas que entonces sí gozamos de un descanso total y absoluto de Dios. Escuchar la voz de Dios es saberse perdonado, redimido y salvado. En esto está el descanso de Dios para nuestro ser.
Obedecer la voz de Dios entonces no trae agravio, no trae fatiga, ni mucho menos queja, sino que cuando afinamos nuestros oídos a la dulce voz del Salvador eterno y soberano, todo lo que amenaza nuestra paz desaparece y el descanso es absoluto. ¿Qué hacer pues? ¿Qué podemos hacer? Porque el libro de los Hebreos nos está dejando, la verdad, con un Dios que exige cambios radicales y una fe vivida, no solo hablada. Versículos 6 al 13. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, Dios otra vez determina un día, el hoy, por medio de David, quien dijo mucho tiempo después, y según el pasaje citado anteriormente: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué les hubiera dado el reposo, no lo haría después de otro día. Por tanto, aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga, imitando al mismo ejemplo de la desobediencia. ¿Qué hacer? Perseverar, continuar, avanzar. Atendamos al Señor que nos habla. El descanso, así como nuestra salvación, debe evidenciarse con la constancia, con la constante vivencia de la palabra de Dios. Ojo, hay algo que sí que me gustaría matizar. El autor de los Hebreos no está enseñando que la salvación es por obras. Me gusta mucho cómo lo dijo David Burt. Así pues, no somos salvos a causa de nuestra perseverancia, sino que la permanencia es la consecuencia y la demostración de nuestra auténtica salvación. No somos salvos porque perseveramos, sino que perseveramos porque somos salvos. En otras palabras, la salvación es por gracia, no por obras. La regala Dios. Es gratis. Es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero no es un regalo que nos deja estáticos. Es un regalo que, si es una realidad en tu vida, debe cambiarte en totalidad. La obediencia a Dios solo viene si Dios es nuestro Señor. Y muchas veces decimos: es que el Señor es Cristo Jesús, es mi Salvador. Y esto es correcto y es muy bien que digas esto. Es excelente, pero no olvides que si Él es tu Salvador, sí o sí debe ser tu Señor. Recordando que esta palabra, Señor, significa dueño. Y cuando decimos yo soy un siervo de Dios, lo que estoy diciendo realmente es: soy esclavo de Dios. Él es mi dueño. Y un esclavo obedece a todo lo que su dueño le dice. Ese es el lenguaje bíblico. Por lo tanto, perseveramos porque el Señor es nuestro, valga la redundancia, Señor. Perseveramos porque estamos atentos a su voz. Y si Él dice no robes, pues ya no robamos. Si dice no mientas, pues ya no mentimos. Si dice no adulteres, no forniques, ya no lo hacemos, ni siquiera en nuestros pensamientos. En la Biblia incluso dice: estas cosas ni se mencionen entre vosotros. De manera que ante esta realidad tenemos dos opciones. Uno, puedes endurecer tu corazón a Cristo Jesús, perdiendo así el reposo prometido y procurado por Dios, porque el que es salvo persevera. O dos, puedes atender a las palabras del Señor. Si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuán importante es entonces decidir? Y así como Josué, que fue mencionado antes, le dijo al pueblo antes de fallecer, repito yo, decidíos hoy a quién servir. O estás con Cristo o estás en su contra, no hay término medio. O estás con Cristo y por lo tanto hay un cambio genuino en toda tu vida y hay una perseverancia constante, no de un mes, no de un año, no de una década, sino de toda tu vida. O no estás en Cristo. O endureces tu corazón o atiendes a sus palabras. Versículo 12 y 13. Muy importante estos detalles, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Y ninguna cosa que Dios ha creado puede ocultarse de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Es imposible, sinceramente hablando, dejar de mentir, a no ser que esté atento a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de mi ser. Es imposible dejar de robar, a no ser que preste atención a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada y penetra hasta todo mi ser. Es imposible dejar de fornicar o adulterar, a no ser que esté atento a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el fondo de mi ser. ¿Cómo puedo entonces perseverar? Pues si no se ha aferrado al Señor no puedo hacerlo, porque esto es precisamente lo que significa que Él sea mi Señor, que estoy atento a lo que me dice, que soy obediente a su voz. Si escuchas hoy su voz, ¿y cómo puedo escuchar su voz? Bueno, es que ha dejado su palabra. Y esto es un caminar diario. No endurezcas entonces tu corazón. Entonces el autor de los Hebreos no está enseñando que la salvación es por obras, pero sí está diciendo que la salvación demanda, produce obras. Por lo tanto, nos recordamos siempre, ¿no?, aquel versículo que dice, por su fruto los conoceréis. Y te pregunto pues, ¿cuál es tu fruto? Porque si no es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y, y mansedumbre, entonces te pregunto, ¿quién es tu Señor? Qué importante es la Biblia, palabra plena y absoluta de Dios. Esta nos conoce mejor que nosotros mismos. Dicta lo que nuestra alma anhela y lo que nuestro ser necesita. Conoce el corazón de Dios, porque su autor es precisamente Dios. Y en ella podemos encontrar la salvación que Dios ha dispuesto para la humanidad, así como el reposo de Dios. Y la Biblia no deja nada sin tocar, porque penetra hasta lo más secreto de nuestro pecado. Pero Dios no lo hace desde la invasión, sino desde el cuidado de nuestro bienestar. Y el versículo a continuación, el 14, ¿no?, nos enseñaba que el Señor ya sabe todo y conoce lo más profundo de nuestros corazones. Y quien conoce todo de mí quiere darme su reposo. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Sabiendo que Dios conoce la totalidad de mi pecado, el que se llama Santo, 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 me quiere dar su salvación. Porque Él sabe que yo no puedo ganarla.
que yo no puedo hacer nada que cuente para salvación. Él lo sabe. Él me conoce porque Él me creó, porque Él me formó, porque Él dio aliento de vida a mi ser. Y el santo, santo, santo ante los pecadores, ofrece reposo absoluto y soberano. Ninguna cosa que Dios ha creado puede ocultarse de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel que tenemos que rendir cuentas. Y por su gracia y misericordia, no por lo que yo haya hecho, si soy de Cristo, cuando esté ante Él, Él me dirá: pasa a mi presencia, oh siervo fiel. ¿No es maravilloso esto? Claro que es maravilloso, porque son las buenas noticias de las cuales estábamos leyendo hace un segundo. Las buenas nuevas. Dios te conoce y sabe de tu pecado, hasta el más secreto, y aún así te ama. Y te quiere perdonar, y te quiere salvar, y te quiere redimir, y te quiere dar una nueva identidad, y te quiere dar su reposo. Esto se llama evangelio, que no lo merezco, y aún así el dador de la vida me quiere dar su perdón. Te pregunto, pues, esta es la voz de Dios hablando, porque es la palabra de Dios hablando. ¿Qué harás? ¿Endurecerás tu corazón? ¿Te rebelarás en contra de tu Creador? Porque te quiere dar su salvación. ¿Y qué harás? Harás como aquellos que les había dado la tierra prometida, todo cuanto habían anhelado durante tantos años, durante tantas generaciones, y solo tenían que caminar hacia ese lugar. Pero dijeron no, y endurecieron su corazón. Pero hoy el Señor nos está diciendo: te doy mi salvación absoluta, plena, vida eterna, un regalo que no tienes que hacer nada más que decir que efectivamente eres pecador y aceptar esta realidad, que tu pecado puede ser perdonado por Cristo Jesús, aunque sí demandará de ti después cambio, pero la salvación es gratuita. ¿Y qué harás? ¿Aceptarás esto? ¿Quieres entrar en su reposo? ¿Quieres disfrutar de su salvación? El Señor está hablando. Por tanto, versículo 14. Ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero Él no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento que precisamos de su ayuda. Y así como para entender este capítulo tenemos que recordar la historia del pueblo de Israel al estar en el desierto y al querer entrar a la tierra prometida, para entender estos últimos versículos también es necesario que recordemos todo el sistema religioso que el pueblo de Israel tenía. Y es que ya una vez entraron en la tierra prometida, porque aunque esta generación no entró, la siguiente sí logró entrar, y tal y como el Señor había dicho, fue una victoria rotunda y absoluta. Si quieres leerlo, también está en el Antiguo Testamento. Pues ya se inauguró un sistema religioso en el cual una vez al mes el sumo sacerdote, que era el más grande o importante dentro de los sacerdotes, entraba a un lugar llamado el lugar santísimo. Y este lugar era
una simbología muy grande en la cual la presencia del Señor se encontraba ahí. No que le estuviese atado a ese sitio que era obviamente pequeño para su gloria, sino que ahí Él estaba haciendo evidente quién era Él ante su pueblo. Y tal y como Él había dicho, hizo tabernáculo, hizo su casa entre su pueblo. Pero como hemos dicho antes, Él es santo, 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 totalmente perfecto, totalmente alejado de pecado. Y el sumo sacerdote, a pesar de ser quizás el líder religioso y por lo tanto uno de los hombres más intachables dentro de Israel, era, como somos nosotros, pecador. Y una vez al año entraba ahí, y entraba con una cuerda atada a su cintura y un cascabel, y entraba ahí. Y los que estaban afuera estaban atentos, porque la presencia del Señor no puede ser irrumpida como uno quiere. Y para entrar a la presencia del Señor, uno tiene que ser santo, como Él es santo. Y el sumo sacerdote no lo era. De manera que existía la posibilidad de que al entrar con pecado, el sumo sacerdote cayese muerto en ese lugar. Por eso el cascabel dictaba si se movía, por ende si estaba con vida, y la soga era para sacarlo en caso de que falleciese. Porque todo aquel que entrase al lugar santísimo moría al instante. Y recordamos, ¿no?, los muchos pasajes en los cuales se nos enseña que alguien vio al Señor, aunque sea en visión, e instantáneamente, por ejemplo, Isaías dijo: ¡ay de mí! Porque he visto al Señor, yo que soy alguien de labios impuros. En otras palabras, ¡ay de mí! Aunque era una visión, porque he visto al Señor y yo soy pecador y voy a morir. Y fueron varios los que dijeron esto. Y entonces el lugar santísimo solamente representaba la presencia de Dios, porque Dios no puede ser atado a un lugar físico. Pero imagínate cuán santo es que la simple representación de su presencia nos fulminaría al instante. Y ahí es cuando entonces decimos: ¿qué podemos hacer pues? ¿Cómo vamos a entrar a su presencia? ¿Cómo vamos a conocerle? Y es cuando recordamos lo que ya los capítulos anteriores de Hebreos nos enseñan, que Cristo Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y aquí nos enseña que tenemos un gran sumo sacerdote, recordando que Hebreos nos enseña que Jesús es supremo en todo. Entonces existe el sumo sacerdote, pero este es el sumo sacerdote supremo, porque Él nos da entrada al Padre. Porque tú y yo no podemos tener comunión con Dios por nuestra situación de pecado, pero Dios ha venido a nosotros. Porque si tú y yo vemos a Dios, si lo veíamos en el capítulo 1, instantáneamente morimos, a no ser que Dios se nos quiera presentar. Y Cristo Jesús entonces nos enseña quién es Él y se revela a la humanidad. Y entonces tenemos el sumo sacerdote superior. Jesús se ha hecho nuestro sumo sacerdote, pero a diferencia de un sumo sacerdote humano, tiene un ministerio perfecto. El sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo para purificar los pecados, pero Cristo Jesús no entra al lugar santísimo, sino que nos da acceso directo al Padre. Acerquémonos pues confiadamente, con tranquilidad, con paz, con confianza al trono de la gracia. Esto no se podía hacer. Mira, este libro está escrito en primer lugar a un público hebreo, un público judío, y por lo tanto este texto
rompe todo lo establecido. Cuando Cristo Jesús murió en esa cruz, victorioso en esa cruz, el velo del lugar santísimo se rasgó en dos. El lugar en el que ya uno no podía entrar, ahora ya no tenía nada que lo dividiese, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote supremo, perfecto, que nos da acceso al Padre, que entiende nuestra debilidad. Además, la santidad de Dios es intocable. No podemos estar en contacto con la santa presencia de Dios. Esto significa muerte inmediata. El lugar santísimo era entonces el lugar en el que el cielo y la tierra simbólicamente se unían. Era la representación de la presencia misma de Dios aquí en la tierra con su pueblo. Pero el reposo que Cristo nos ha traído es perfecto, pues Él ha traído el lugar santísimo a nosotros. Hemos tenido en la iglesia de Murcia varias personas que han fallecido esta semana. Y es un tiempo de luto y de muchas cuestiones, de muchas preguntas para la iglesia. Una iglesia aparte en la que hay muchas familias unidas, de manera que la muerte de alguien afecta no solo de manera, no de hermanos, de la comunión que hay en Cristo Jesús, sino que afecta también la manera familiar. Pero lo que el libro de los Hebreos nos enseña es que incluso ante la pérdida de alguien que ha puesto su plena confianza en Dios, esta persona cuando fallece descansa de manera absoluta y perfecta. Pero nosotros, los que nos quedamos aquí hasta que el Señor así lo quiera, también descansamos. Y nos dolemos y lloramos y pasamos por todo el luto, pero tenemos una garantía absoluta de la salvación antes de la muerte y ante la muerte, y el descanso que Dios nos da no lo podemos poner en duda, es total. Y aún ante las dificultades que en la vida nos podemos encontrar, podemos estar descansados. No existe un descanso como el descanso que Cristo Jesús ofrece. No lo hay. La incredulidad es entonces el enemigo del descanso de Dios. Es por eso que este capítulo de Hebreos 4 nos llama a una reflexión sincera ante Él. Sincera. Te pregunto, te vuelvo a preguntar, te vuelvo a recordar las dos opciones que existen. Puedes endurecer tu corazón a Cristo Jesús, perdiendo así el reposo prometido y procurado por Dios. Y el día de tu funeral entonces habrá preguntas. ¿Dónde está? ¿Qué habrá pasado? Descansa en paz. O por otro lado puedes atender a las palabras de nuestro Señor, el dador de la vida, que es garantía absoluta. Y el día de tu muerte, entonces diremos, sin lugar a duda, reposa con su Señor y goza de las promesas que Él en su palabra, que es perfecta, viva y eficaz, le dijo. La salvación que Dios ofrece trae garantía absoluta, descanso pleno, descanso perfecto en Cristo Jesús. Y Él nos llama a estar firmes. Versículo 14, el final. Permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Versículo 11. Procuremos entrar en aquel reposo. Versículo 2, tened cuidado. Versículo 3, 12, tened cuidado. Nos está llamando a
reflexionar en torno a nuestra vida. Nos está llevando a una reflexión sincera y absoluta ante Él, porque su salvación es absoluta y una garantía sin dudas. No dudes pues, si Él es tu Señor. Si Él ha dicho que eres salvo, sin lugar a duda, eres salvo. ¿Gozas pues entonces de la salvación que Dios ofrece, del descanso que Él quiere darte? La salvación trae garantía absoluta, descanso pleno y perfecto en Cristo Jesús, y Él nos llama a estar firmes en Él. Esto significa aferrarse a su salvación con vigor, con fuerza. Él comprende nuestra debilidad y conoce nuestra incredulidad. Por eso es necesario depender de Él plenamente, pidiendo, como otros ya nos enseñaron, que si crees, al que cree todo lo es posible. Pero entonces alguien le contestó a Jesús, que dijo esto: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Recordando también que Cristo Jesús dijo: aquel que persevere hasta el fin será salvo. Que el Señor nos ayude a comprender su palabra, a vivirla y a gozar, pues entonces los que estamos en Él, del descanso que Él nos da, del sumo sacerdote supremo. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque es verdad. Cuando estamos en ti tenemos un descanso absoluto, una garantía plena, y no hay duda, Señor, en nuestros corazones que el día que no estemos ya en este mundo es porque estaremos ante la presencia de aquel que es poderoso para salvar, que estaremos viendo cara a cara al que es santo, 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 y que diremos: yo sabía que mi fe, mi confianza estaba bien cimentada en Él. Yo sabía, no había duda en mi corazón, que lo que Él me prometió era verdad. Pero Señor, muchos se pierden y muchos crecen en incredulidad. Por eso, Señor, como iglesia, ayúdanos a estar atentos, a exhortarnos los unos a los otros, a animarnos a caminar juntos, oh Señor, a encarnar el carácter de Cristo y a vivir para ti y solo para ti. Gracias, oh Señor, porque en ti gozamos de salvación, de vida eterna, y podemos pues descansar de verdad, sabiendo que tu salvación es una realidad en nuestras vidas. En el soberano nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, oh Señor. Amén y amén.